El millonario recibe advertencia impactante. Su helicóptero puede explotar en cualquier momento. Arturo Montes, el mismísimo tiburón de las finanzas, con su traje italiano que valía más que un carro usado, estaba listo para conquistar Sao Paulo. Su helicóptero, un Augusta Westland plateado, lo esperaba en la azotea de su mansión. Un imperio que se extendía desde las minas de cobre en Chile hasta los edificios más altos de Ciudad de México. Todo un titán. Frío como un glaciar. Pero, ¡boom! De repente, una chiquilla, Lucía, flaquita y descalza, se le aferra al abrigo. Ojos que parecían ver el futuro. «No se suba, señor Montes. La turbina va a explotar». ¿Quién diría que una niña de la calle iba a frenar al mismísimo Arturo Montes? Él, que no creía ni en su sombra. Javier, el jefe de seguridad, casi la levanta a patadas. «Simple treta de una mendiga», gritó. Pero Arturo, intrigado, paralizado por esos ojos, mandó revisar el helicóptero. Y ahí estaba el horror. Un sabotaje de película. Una bomba de tiempo en la turbina. Si no fuera por Lucía. ¿Quién quería ver a Arturo Montes hecho pedazos? ¿Un competidor celoso? ¿Un ex socio con sed de venganza? La lista era larga, interminable. Mientras la policía investigaba, Arturo no podía dejar de pensar en Lucía. La encontró con su hermanito, Leo, bajo un puente en La Boca. Hambre, frío, abandono. Les ofreció un hogar, una vida digna. Grave error. Marcos Benavides, un tipo sin escrúpulos, no iba a dejar que Arturo se saliera con la suya. Y Lucía era la llave. Esa noche, mientras cenaban, ¡bang! Un disparo. Iba para Arturo, pero le dio a Leo en el brazo. La sombra de Benavides se cernía sobre ellos. Arturo lo sabía. Esta era la guerra. Pero, ¿quién era realmente Marcos Benavides? Y lo más importante, ¿qué diablos quería de Lucía? Un pasado oscuro, un secreto enterrado, un huracán a punto de arrasarlo todo. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da solo una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito. Como algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bem, la sangre salpicó la mesa, roja, espesa. Leo, con los ojos desorbitados, se desplomó. Arturo sintió un rugido en los oídos, furia pura. Javier, rápido como un rayo, sacó su arma. Plomo contra la oscuridad. Pero Benavides, ese fantasma, desapareció en la noche porteña. Ambulancia, sirenas, gritos. El caos. Arturo sujetaba a Leo, su carita pálida, manchada de sangre. «Aguanta, campeón, aguanta». Pero Leo ya no respiraba. El infierno. Eso era poco. Arturo, destrozado, juró venganza. Ojo por ojo, diente por diente. La policía, torpe, perdida. Pero él tenía sus propios contactos. El bajo mundo de Buenos Aires era su patio trasero. Velorio, lloros, rezos, flores. Lucía, pegada a Arturo, ojitos llenos de lágrimas. La abrazó fuerte, su único consuelo. «Tranquila, mi niña, tranquila». Ah, pero la verdad es que él estaba roto por dentro. Y entonces, la bomba. En medio del velorio, una explosión sacudió la sala. Gritos, cuerpos volando, el techo desplomándose.
Arturo protegió a Lucía, escudo humano contra la muerte. Pero el infierno no había terminado. Cuando el polvo se asentó, la imagen era dantesca. Muertos, heridos, escombros, y en medio de todo, Lucía. Pero Lucía estaba sonriendo. Una sonrisa macabra, escalofriante. Arturo la miró. Confusión total. ¿Lucía? ¿Qué? Y entonces, la verdad lo golpeó como un rayo. Lucía. Lucía era la hija de Benavides, su arma secreta, la carnada perfecta. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué? Preguntó Arturo, la voz rota por el dolor. Y ella se rió. Venganza, Arturo. Venganza por lo que le hiciste a mi padre. ¿Qué le había hecho Arturo al padre de Lucía? Un secreto enterrado en el pasado. Un negocio sucio. Una traición. Un muerto. El padre de Lucía era su ex socio. Al que había mandado matar, Arturo cayó de rodillas, destrozado. Había acogido a la hija de su enemigo, la había amado, y ella lo había estado manipulando todo el tiempo. Pero, ¿era esa toda la verdad? Lucía tenía lágrimas en los ojos. ¿Estaba actuando? ¿O había algo más? Lo siento, Arturo, lo siento, susurró. ¿Lo sentía de verdad? ¿O era otra treta? Arturo no sabía qué creer. Su mundo se había derrumbado. Y Lucía desapareció entre la multitud. ¿Dónde estaba ahora? ¿De qué lado estaba? ¿Qué iba a hacer? Arturo Montes, el tiburón de las finanzas, ahora era una presa. Y Lucía era el depredador. El pasado siempre regresa, ¿no? Pero ¿cómo podía amar a alguien que lo traicionó así? Y peor aún, ¿cómo podría odiarla? ¿Podría Lucía estar forzada a hacer esto? La respuesta quizás esté en ¿cómo podía amar a alguien que lo traicionó así? Y peor aún, ¿cómo podría odiarla? ¿Podría Lucía estar forzada a hacer esto? La respuesta quizás esté en el espejo. Sí, en el espejo del baño. Ahí, en letras rojas escritas con labial, él sabe la verdad. ¿Él quién? Arturo sintió un escalofrío. Revisó la casa entera. Nada. Solo el silencio, denso, opresivo. Pero, ¿la verdad sobre qué? ¿Sobre Lucía? ¿Sobre Benavides? Sobre él mismo. De repente, un recuerdo. Laura, su exesposa, muerta hace años en un accidente. Pero, ¿y si no fue un accidente? Tenía que saber. Llamó a Javier, su jefe de seguridad. Encuentra todo sobre la muerte de Laura. Todo. Javier, leal como un perro, no dudó. A la orden, patrón. Mientras esperaba, Arturo no podía dejar de pensar en Lucía. Sus ojos, su sonrisa. ¿Todo era una farsa? Imposible. Tenía que haber algo más. Y entonces, el teléfono. Javier con la voz temblorosa. Patrón, encontramos algo. Muy feo. ¿Qué tan feo? Laura fue envenenada. Con cianuro. Cianuro. ¿Quién tendría cianuro? ¿Quién odiaba tanto a Laura? Arturo sintió que el mundo se le venía encima. La había amado tanto. Pero, espera. Javier siguió hablando. Y hay más, patrón. Encontramos un testigo, un jardinero. Dice que vio a alguien muy parecido a usted, esa noche. ¿Qué? ¿Él? Imposible. Él amaba a Laura. Nunca la lastimaría. Pero, ¿y si no era él? ¿Y si alguien lo estaba incriminando? De repente, un ruido, un golpe en la puerta. Arturo agarró su arma, listo para disparar, pero era Lucía. ¿Lucía? ¿Qué hacía ahí? Había regresado para rematarlo. Arturo, tienes que escucharme. Su voz llena de desesperación. ¿Escucharte? Me traicionaste. Mataste a Leo. Casi me matas. Arturo, furioso, apretó el gatillo, pero el arma estaba vacía. ¿Qué demonios? Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, le arrebató el arma.
No, Arturo, no entiendes. ¿Entender qué? Benavides, él no es mi padre. Me secuestró cuando era niña. Me obligó a hacer todo esto. ¿Secuestrada? ¿Obligada? Arturo la miró confundido. ¿Podía ser verdad? ¿Por qué debería creerte? Porque yo también estoy en peligro. Benavides, él mató a mi verdadera familia, y ahora quiere matarte a ti y a mí. Una trampa dentro de una trampa. Arturo no sabía qué creer, pero algo en la mirada de Lucía le decía que estaba diciendo la verdad. Y entonces, la revelación, Lucía tenía un tatuaje en la muñeca, un tatuaje idéntico al que tenía Laura. No, puede ser. Arturo sintió que el corazón se le salía del pecho. Ese tatuaje, ¿de dónde lo sacaste? Lucía empezó a llorar. Mi madre se llamaba Laura. Tú eres mi padre, Arturo. ¿Qué? ¿Qué? Arturo no podía acreditar. Su cabeza giraba, las paredes parecíanse fechar. Laura, su Laura, madre de esa menina? Imposible. Mas el tatuaje no había como negar. Lucía lloraba compulsivamente, agarrada a camisa de él. Eu no sabía, juro, descubría poco. Remendo as coisas da minha man. Benavides nunca me contó a verdade. Benavides, aquele verme, tinha usado Lucía, usado a propia neta. ¡Qué monstruo! Precisamos fugir, Arturo. Él iba a voltar, va nos matar. Lucía tremía tanto que mal conseguía falar. ¿Fugir para onde? A policía no ayudaba. Ses seguranzas estaban espalhados o muertos. Estaba sozinho con la filla que nunca soube que tiña, casado por un psicopata. Mas, espera, algo no se encaixaba. Si Lucía era filla de Laura y Benavides secuestró, ¿por qué él esperó tanto para atacar? ¿Por qué só agora, después de tantos años? De repente, un clic en la mente de Arturo. Laura, a muerte de Laura. ¿Y si Benavides no estuviese por tras de todo? ¿Y si hubiese otra persona, alguien más próximo, alguien que siempre esteve allí? Olió para Lucía, buscando una respuesta. Mas ella estaba tan desesperada, tan genuina, no podía ser ella. ¿O podía? Lucía, ¿quién te contó sobre el tatuaje? Da sua mãe? Quem sabia disso? A voz de Arturo saiu rouca, quase um sussurro. Ela hesitou. Foi Javier. Ele disse que viu uma foto antiga da minha mãe e reconheceu o desenho. Javier. Um leal Javier, impossível. Ele era como um irmão, sempre ao seu lado. Mas, e se? Arturo se lembrou de um detalhe. Uma pequena mentira que Javier contou há alguns anos. Uma desculpa esfarrapada para justificar um gasto alto. Na época não ligou. Agora tudo fazia sentido. Javier, ele sempre amou Laura. Sempre foi apaixonado por ela. ¿Y si él, consumido pelo ciúme, a tuviese envenenado? ¿Y si él, para se librar de Arturo y ficar con la heranza, estuviese usando Benavides como un peón? Mas, ¿por qué secuestrar Lucía? ¿Por qué esperar tanto tiempo? De repente, a resposta o atingió como un soco no estómago. Lucía, ella era la llave. Ella era la prova. Javier sabía que Laura tenía un caso. Con Arturo, sabía que Lucía podría ser filla dele. Y él precisaba de la morta para garantir que el segredo de Laura morriese con ella, y que Arturo jamás descubriese la verdad. Arturo sintió un calafrío. Javier, el hombre con quien más confiaba, el amigo de todas las horas, era el verdadero monstruo por detrás de todo. Oyó para Lucía, que lo encaraba con los ojos marecidos. Tenía que protegerla, a cualquier costo. Era su hija, la última lembranza. De Laura. Precisamos ir, Lucía, mas no vamos fugir. Vamos cazar el cazador. La voz de Arturo, antes trémula, agora era firme, decidida. Mas, ¿cómo? Javier era experto. Tenía contactos en todos los lugares. Estaba en desventaja. De repente un barullo. Una batida en la puerta, leve, casi imperceptible.
Arturo y Lucía se entrehollaron, tensos. ¿Quién sería? ¿Javier? ¿Benavides? O Arturo, con el corazón en la garganta, caminó hasta la puerta y la abrió. Y allí, parado en el umbral, con un sorriso sarcástico en el rostro, estaba Benavides. Mas algo estaba diferente. Seus ojos, antes crueles, ahora parecían tristes. Arturo, precisamos conversar. Javier mentió para nos dois. Benavides, parado allí na porta. Arturo, precisamos conversar. Javier mentió para nos dois. ¿Mentió? ¿Cómo así? Lucía apertó la mano de Arturo, asustada. Él le respiró fundo. Tenía que mantener la calma. Entra, Benavides, mas sin truques. Benavides entró, ojos fixos en Arturo, un ar de cansazo. Javier está nos usando, Arturo. Él es siempre esteve. A muerte de Laura, fui yo quien pagué a un sujeto para dar un susto nela, amando de él. Mas él exageró na dosi. Arturo sintió un soco no estómago. Javier, envenenando Laura. Y Lucía, una filia tuya. Quería que vosé morrese, claro, mas precisaba de Lucía muerta también. Y al segredo por la cova con vosés. Sonusaba sin acreditar. Benavides se aproximó de ella, un gesto excitante. Él me dijo que vosé era una traidora, que ia me entregar para policía. Eu acredité. De repente, un barullo, un clique, vindo detrás de Benavides. Arturo oyó. Javier, sorrindo. ¡Qué escena linda! Una reunión de familia. Na mano de Javier, una arma, apuntada para Benavides. Vosé é muy ingenuo, Benavides. ¿Achó mesmo que ia dejar vosé contar la verdad? Javier apertó el gatillo. Mas, nada. Otro clique. A arma, sin munición. Javier arregaló los ojos. Benavides sonrió. Un sorriso. Frío, calculista. ¿Ese achó mesmo que eu viria despreparado, Javier? Benavides sacou uma arma de trás das costas, apontou para Javier. E então, tudo aconteceu muito rápido. Um tiro, um grito, mas não veio de Javier, veio de Lucía. Arturo olhou para Lucía. Ela cambaleava, a mão no peito. Sangue, muito sangue. Lucía, não, filha. Ela caiu nos braços de Arturo. Olhos arregalados, a boca espumando. Benavides olhou para Javier, com um ódio puro. Apertou o gatilho de novo. É de nuevo. É de nuevo. Javier cayó no chão, muerto. Arturo tentaba estancar el sangre de Lucía, desesperado. Mas era inútil. Lucía tosió. Sangre escorrió por el canto de la boca. Él olió para Arturo. Pai, yo te amo. Y entonces el ojo de Lucía se fejaron. Para siempre. Arturo gritó, un grito animalesco de dolor y desespero. Benavides se aproximó, con los ojos marejados. Eo, siento mucho, Arturo. Juro que no quería. De repente, la puerta se abrió. ¿Y quién entró? Ninguien esperaba. Laura, viva. Laura, a ex mujer de Arturo. A mãe de Lucía. A mujer que todos acreditaban estar morta. Parada allí no umbral da puerta. Con un sorriso macabro. Sorpresa, Arturo. ¿Sintió mi falta? Y entonces Lucía abrió los ojos. Ojos vermelhos. Ojos demoníacos. Ella se levantó. Sin dor, sin sangre, inmaculada. ¿Te achó mismo que era su hija, papá? Ella sonrió. Un sorriso que faría al propio diablo tremer. ¡Qué engano! Y entonces a voz de Lucía mudó. Una voz grossa, cavernosa. Una voz masculina. Eu sou Azazel, Arturo, y vim cobrar a sua dívida. ¿Sorpresa, Arturo? ¿Sintió mi falta? Y entonces Lucía abrió os ojos vermelhos, ojos demoníacos. Ella se levantó, sin dor, sin sangre, inmaculada. ¿Vos achó mismo que yo era su filha, papai? Ella sorrió. Un sorriso que faría o propio diabo tremer. ¡Qué engano! Y entonces
A voz de Lucía mudó, una voz grosa, cavernosa. Una voz masculina. Eu sou Azazel, Arturo, y vim cobrar a sua dívida. ¿Por qué aquilo no podía ser real? ¿Demonio? ¿Dívida? ¿Laura? ¿Viva? Era de más. Arturo sintió el chón sumir sobre sus pies. Benavides, antes con el ollar perdido, arregaló los ojos. ¿Miedo? ¿Horror? Azazel. No, eu te serví, o pise todo lo que pediste. Azazel, o Lucía, o sea lo que fuera aquilo, gargalló, un son gutural que ecoó por la sala. ¿Servió? Vosé fue apenas un peón Benavides, un brinquedo descartable, y con un gesto rápido extendió la mano en dirección a Benavides. Una luz negra emanó de sus dedos. Benavides gritó, un grito de agonía que ecoó pela manzón. Silencio. Benavides se desfez en po. Arturo estaba paralizado. Miedo, desespero, no sabía más que sentía. Laura, él caminó en su dirección, sorrindo. ¿Sentió mi falta, querido? La voz doce, la misma de siempre, mas sus solos, fríos, calculistas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La voz de Arturo, un susurro. Él se aproximó, acariciando el rostro de él. Él hizo un pacto, Arturo, para ter tuvo lo que quería. Poder, riqueza y venganza. Vosé me trocó, Arturo, por aquella abadía, y yo nunca te perdoné. ¿Pacto? ¿Venganza? ¿Laura? ¿Su Laura? ¿Una bruja? Mas a Lucía él era. Laura reí. Lucía, una invención, una marionete. Azazel precisaba de un cuerpo, y la alma de ella era perfecta, pura, inocente. Un sacrificio perfecto. Azazel o Lucía se aproximó. Su hora llegó Arturo. De repente, un estrondo. La puerta de mansión explotó. Una figura surgió en medio a la fumaza y destrozos. Javier. Él estaba vivo. En la mano una cruz de plata, erguida como un escudo. En el nombre de Dios te expulso. La voz de Javier, fuerte, determinada. Azazel gritó. Una onda de energía oscura emanó de su cuerpo, llegando a Javier contra la pared. Mas él se levantó, determinado. Vosé no. Vai vencelo, Azazel. Eu non voy dejar. Javier, un padre. Laura, furiosa, avanzó en dirección a Javier. Se verme, vosé va a pagar por eso. Mas Javier era más rápido. Jugó agua benta en Laura. Él gritó, recuando. Apele fumegaba. Azazel, o Lucía, aprovechó a distracción. Avanzó en dirección a Arturo. Adeus, papay. Mas de repente, una luz fuerte, cegante, vindo de dentro de Arturo. Y entonces lembró. El medallón que su amó. Le dio un medallón con una oración antigua, una oración de exorcismo. Arturo erguió medallón y comenzó a rezar, en voz alta, con toda su fe. Azazel le gritó, se contorció. La voz de Lucía, la voz de una menina suplicaba. Padre, me ayuda, me tire de aquí. Arturo lloró, rezó con más fuerza. Azazel gritó más alto, y entonces, silencio. Azazel, o Lucía, cayó en el suelo, inconsciente. La luz sumió. Laura había sumido. Javier, caído no chão, exhausto. Arturo ajoellado al lado de Lucía. Filla. Mas de repente, Lucía abrió los ojos. Hoyos azules. Seos ojos. Pai. Y sonrió. Mas algo estaba diferente. En su testa, una marca demoníaca. Y entonces ella faló. Mas no era la voz de Lucía, era la voz de Azazel. Obrigado, Arturo, por me libertar. Agora el infierno va a comenzar. Obrigado, Arturo, por me libertar. Agora
el infierno va a comenzar. Que aquí lo era imposible. Mas Lucía o Azazel, seos hoyos, helados, vacíos, una cosa, otra cosa tomó contadela. Javier nochó, tosió, sangre, mucho sangre, pero él sorría. Siempre sube, Arturo, que tú eras el escogido. ¿El escogido? ¿De qué estaba hablando? Laura a los pocos voltaba a tener cor. Se fue con sus dientes. Él oyó a Arturo con pena. Siento muy, querido, pero esto precisaba acontecer. Antes que Arturo pudiera entender, Laura se aproximó de Javier y hizo una cosa horrible, inhumana. Ella obeyó, y entonces Javier comenzó a brillar. Una luz dorada, una luz divina. Lucía o Azazel gritó, un ardor excruciante. Ella cambaleó para atrás, las manos en la cabeza. No, no puede ser. Laura sonrió, un sonriso angelical. Arturo no es el club, Javier es. Él es el último descendiente de la linaje sagrada. ¿Linaje sagrada? ¿Qué historia era esa? Javier se levantó, sin dolor, sin ferimientos, imponente. Yo sé lo que tengo que hacer. A voz dele, diferente, fuerte, llena de poder. Él oyó para Arturo, un ollar de compasión. Siento mucho por todo que vos pasó, Arturo, mas eso es mayor que nosotros. Se viró para Lucía o Azazel y erguió las manos, una luz poderosa. En nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno, demonio, vuélvete para el infierno. Lucía o Azazel gritó. La mansión entera tremía. Las paredes rachaban. Y entonces, una explosión. Una luz ofuscante. Arturo desmayó. Cuando acordó, estaba nochón. Amanzón en ruinas. Laura sumida. Lucía también. Javier en pie, oleando para el cielo. Acabó. Mas Arturo olió para la mano de Javier y vio sangre, mucho sangre, y una pena negra, cayendo lentamente del cielo. Javier olió para Arturo y sonrió. Cuase acabó, Arturo, cuase. Y entonces sus asas se abrieron, asas negras. Arturo gritó. Javier o Azazel voló para el cielo, sumiendo entre as nubes. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Quién era Javier o Azazel? O señalao que fuese Aquilo. Arturo se levantó, cambaleando. Precisaba entender, y entonces encontró, no el piso, una foto de Laura, joven, con asas blancas, y atrás de la foto, una mensaje, escrita con sangre. Ellos siempre estuvieron aquí, Arturo, escogiendo sus lados. La guerra está apenas comenzando. Ellos siempre estuvieron aquí, Arturo, escogiendo sus lados. La guerra está apenas comenzando. La foto cayó de mi mano. Palabras sangrentas martelaban la miña cabeza. ¿Él es quién? ¿Anjos y demonios? ¿Hizo era real? Olí para el cielo. Vacío. Apenas el silencio. El silencio después de la tempestad. Un silencio asustador. Precisaba entender. Mas ¿por dónde comenzar? Laura, un ángel. Javier, un demonio. Y Lucía, una marionete. Miña cabeza giraba. De repente un toque en mi hombro. Viré asustado. Un hombre extraño, terno escuro, chapeo, óculos de sol, mesmo anoche,
Arturo Montes, a voz calma, asustadoramente calma, asentí, mudo. Él le sonrió, un sonriso frío. Precisamos conversar. Levéele para dentro de lo que restaba de mi manzán. Sentamos no chón. No tenía más nada. ¿Quién es vosé? Pregunté. La voz tremendo. Él le subió los ojos. Ojos vermelhos. Mi nombre no importa. Lo que importa es que yo sé la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? La guerra está llegando, Arturo, y vosé tiene un papel importante. ¿Yo? ¿Qué papel? Vosé es el receptáculo. El receptáculo do. ¿Qué? Él sonrió de nuevo. Aquel sorriso me daba calafríos. Do poder supremo, do poder de Dios. Dios, eu imposible. No se iluda, Arturo. Vosé no es especial, apenas escollido, por razones que vosé ainda no entiende. Y entonces él fez una cosa inacreditable. Él extendió la mano y tocó mi testa. Y de repente, eu vi todo, vi la verdad, vi la guerra, vi los ángeles, vi los demonios, vi Laura y vi Javier, e vi Lucía, e vi a mí mismo, y entendí todo. A verdad, era muito pior do que podía imaginar. A verdad, era que eu no era Arturo Montes. Eu era otra pessoa. Una pessoa muy importante. Una pessoa que mudaría el mundo. Eu era el filho de Dios. Sí, el filho de Dios. Y la guerra estaba apenas comenzando. Arturo Montes, la voz calma, asustadoramente calma. Asentí, mudo. El sorrí, un sorriso frío. Precisamos conversar. Levé él para dentro de lo que restaba de mi mansión. Sentamos en el suelo. No quedaba más nada. ¿Quién es usted? Pregunté. La voz tremida. Él le sacó los ojos. Ojos vermelhos. El nombre no importa. Lo que importa es que yo sé la verdad. ¿La verdad? Guerra. Acerca, Arturo. Y tú tienes un papel importante. ¿Yo? ¿Qué papel? Tú eres el receptáculo. ¿De qué? Él sonrió de nuevo. Le daba escalofríos. Del poder supremo. Del poder de Dios. ¡Dios! ¿Yo? Imposible. No te ilusiones, Arturo. Tú no eres especial, apenas elegido, por razones que tú aún no entiendes. Y entonces él hizo una cosa increíble. Él extendió la mano y tocó mi frente, y de repente yo vi todo. Vi la verdad, vi la guerra, vi los ángeles, vi los demonios, vi a Laura, vi a Javier, y vi a Lucía, y vi a mí mismo, y entendí todo. La verdad era mucho peor de lo que podía imaginar. La verdad era que yo no era Arturo Montes. Yo era otra persona. Una persona muy importante. Una persona que cambiaría el mundo. Yo era el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios. Y la guerra estaba apenas comenzando. La cabeza me daba vueltas. ¿Hijo de Dios? Yo era una locura. Pero las imágenes, las visiones, eran tan reales, tan vívidas, no podía negarlas. El tipo de los ojos rojos seguía ahí mirándome, tranquilo, como si nada de esto fuera extraño. ¿Cómo es posible? Alcancé a decir. Él sonrió. La historia es larga, Arturo, o como sea que te llames, pero lo importante es esto. Ahora sabes, ahora entiendes tu propósito. ¿Mi propósito? ¿Salvar el mundo?
¿Luchar contra ángeles caídos y demonios? Sonaba a película de terror barata. ¿Y Laura? ¿Y Lucía? ¿Qué papel juegan ellas en todo esto? Pregunté. El tipo suspiró. Laura, ella era una guerrera, una de los nuestros, pero se desvió del camino. Se enamoró de ti, y eso lo complicó todo. Lucía, ella era solo una herramienta, una pieza en el tablero. Lamentablemente muerta. Otra víctima de esta guerra estúpida. ¿Y Javier, era realmente un demonio? Pregunté. El tipo asintió. Uno de los más poderosos, disfrazado de amigo, manipulándote desde las sombras. Él siempre supo quién eras realmente. Y quería evitar a toda costa que despertaras tú. Poder. Mi poder. ¿Qué se suponía que debía hacer con ese poder? ¿Lanzar rayos? ¿Hacer milagros? ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. El tipo sonrió. Eso, lo irás descubriendo. Pero ten cuidado, Arturo. No todos son lo que parecen. Y la línea entre el bien y el mal es mucho más delgada de lo que crees. Y entonces el tipo se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Desapareció en el aire. Me quedé solo, en medio de las ruinas. Hijo de Dios. Un receptáculo de poder. Ángeles, demonios. Era demasiado. Y entonces lo vi. Entre los escombros algo brillaba. Me acerqué y lo recogí. Era un medallón, el medallón que mi abuela me había dado, el medallón con la oración de exorcismo. Lo abrí y lo miré de cerca, y entonces lo noté. Algo estaba diferente. La oración estaba escrita en un idioma diferente, un idioma que yo no reconocía. Y en el centro del medallón había una imagen que me heló la sangre. Era mi rostro, pero no era mi rostro, era el rostro de Javier, sonriendo, con ojos rojos, y debajo una inscripción, en latín: Ego sum lux Luciferi, et tu es mihi servus. Yo soy la luz de Lucifer, y tú eres mi siervo. Dejé caer el medallón, horrorizado. Todo había sido una mentira. Yo no era el hijo de Dios. Yo era el hijo del diablo. ¿O qué? Eu, o filho do diabo. Aquilo no podía ser verdade. Mas estaba ali na minha frente. O medallón, a inscripción. Eu soy la luz de Lucifer, y tú es mi siervo. Mi corazón disparado. La cabeza explotando. De repente la voz, en mi mente. Finalmente acordaste, mi hijo. Era Javier, o Azazel, tanto faz. Siempre soube que eras tú. Siempre te esperé. ¿Qué quería él? El mundo precisa de un líder, Arturo. Un líder fuerte. Un líder como nós. No. Eu era como ele. Eu não era um monstro. Não sejas tolo, meu filho. Já viste o que os anjos fizeram. Destruíram tudo, mataram inocentes. Eles não são melhores do que nós. Era verdade. Laura, Javier, ambos mentiram. Ambos manipularam. Junta-te a mim, Arturo. Juntos vamos governar o mundo. Vamos criar um novo paraíso. Um paraíso para nós. Paraíso? Aquilo soava tentador. Poder, controle, vingança. Mas, e Lucia, a imagem dela no meu pensamento, o sorriso, o toque, o sangue. Não, eu não podia fazer isso. Esquece-a, Arturo. Ela não era nada. Apenas uma ferramenta. Tu és muito mais importante do que isso. Não, ela era importante. Ela era minha filha. Mesmo que tudo fosse mentira, eu não podia traí-la. Eu não podia trair a mim mesmo. Escolhe, Arturo. Ou estás comigo ou contra mim. A escolha era clara. Eu estou contra ti, disse a voz, tremendo, mas decidida. Então que assim seja. E então senti o poder correndo nas minhas veias. O poder de Deus ou do diabo, não importava.
era meu, e eu ia usá-lo para lutar, para vingar, para proteger. Ainda não sabia como, mas ia descobrir. A guerra estava apenas começando, e eu estava pronto, mas algo estava diferente. Uma sensação estranha. Olhei para as minhas mãos e vi, crescendo, lentamente, garras. A transformação começou, meu filho. Não, não podia ser. Eu estava me tornando um monstro. E se não houvesse? Como voltar atrás? O medo me invadió. Mas no meio del miedo, una faísca de esperanza. Ia lutar, ia resistir, ia vencer, mesmo que me custase la alma. Ainda no sabía cómo esa historia iba a terminar, mas una cosa era cierta. La luta estaba apenas comenzando. Y esa es la historia que precisa acompañar. Inscrébase agora no canal. No pierda ningún detalle de esa saga épica. Esmague o like agora, mostre su apoyo e ayúdenos. Espalhar essa história para o mundo. Inunde os comentários com suas teorias. Queremos saber o que você acha que vai acontecer a seguir. Compartilhe este vídeo agora. Mande para 5 amigos que precisam conhecer esse final inesperado. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã. Apoie o canal, participe da nossa comunidade e prepare-se para a continuação. Não espere nem mais um segundo. A próxima história exclusiva está chegando e você não vai querer perder.